Hola, buenos días, vamos a iniciar, les comparto pantalla. Y les voy a compartir una imagen. Tenemos ahí una imagen, tenemos un campo magnético producido por un imán, que viene siendo la cara norte y la cara sur. Tenemos aquí, puede ser un amperímetro o un galvanómetro, y tenemos un conductor. Este conductor lo que va a hacer es que se va a desplazar, ya sea en un sentido de derecha a izquierda o izquierda a derecha. En este caso vamos a suponer que el conductor se va a desplazar hacia la derecha, es decir, su movimiento va hacia acá. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el conductor, cuando empieza en una posición inicial, que pensamos que estamos a la derecha de las líneas de flujo del campo magnético, al momento que empieza a pasar a través de ella, las empieza a cortar. Cuando empieza a suceder esto, el conductor va a experimentar una fuerza en sus electrones. Es decir, sabemos que sobre el conductor vamos a tener electrones. Les voy a dibujar un color rojo. Aquí tenemos electrones que en el momento que empiecen a hacer o el conductor empieza a cortar las líneas de campo magnético, es decir, cuando empieza a entrar a la región o espacio del campo magnético, esos electrones, por la regla de la palma de la mano derecha, se van a alinear en el sentido de la fuerza magnética. Es decir, si ustedes colocan su mano físicamente derecha y los dedos de la punta de sus dedos apunta hacia la cara sur, su mano va hacia está viendo hacia abajo, y después el pulgar lo alinea con la posición de quién, el movimiento que va en este caso hacia la derecha, implica que la fuerza, el sentido que va a tener, va a ser hacia dentro de la página. Es decir, la fuerza le voy a poner un color azul, iría hacia acá. Aquí voy a poner que este sería el movimiento. Voy a poner M de movimiento, entre comillas le voy a poner V, que sea el vector V. Y ese es el vector de fuerza magnética. El campo ya sabemos que va hacia abajo, simplemente lo voy a dibujar para acá. Ok, cuando sucede ese caso, y durante, mientras el conductor esté
por efecto de la región del campo magnético, el conductor se va a comportar como si fuera una batería. ¿Eso qué implica? Y lo voy a dibujar como si fuera entrante y salida. Voy a poner ahora el vector de campo magnético entrante al plano, es decir, la figura lo que voy a hacer es rotarla. La cara sur va a quedar enfrente de mi cara y la cara norte va a quedar, digamos, en mi nuca. Entonces, voy a dibujar la región del campo magnético. Ok, ese era mi campo magnético, o mi región de campo magnético. Está todo circular y este va a ser el vector de campo. Ahora voy a colocar el conductor, lo voy a poner de color azul, y aquí me dice que es el conductor. Ok, mientras que el conductor esté en movimiento, ¿qué es lo que va a implicar? Bueno, falta poner el movimiento, que en este caso, ya que lo giré, fijaré que va hacia la derecha, pongo un vector, lo pongo de color verde, y lo pongo este vector viene siendo el vector velocidad. Y en ese sentido sabemos que nuestro vector fuerza tendría que ir hacia arriba. Lo voy a colocar en arriba, de color rojo. Este sería lo desplazamiento. Ok. Entonces comentaba, mientras que el conductor esté en movimiento y dentro de la región o espacio del campo magnético, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones, por efecto de quién? De la fuerza magnética, se van a desplazar hacia los extremos. Es decir, para un punto vamos a tener todas las cargas positivas en el sentido de quién? De la fuerza magnética. Y en el otro vamos a tener cargas negativas. ¿Vale? De tal manera que entonces, para este modelo, mi conductor realmente se está comportando como si fuera quién, como si fuera una batería o como si fuera una pila. Es decir, si ustedes lo quieren ver en la simbología, eso implicaría que aquí es positivo, tendríamos que tener la línea más grande, pequeña, grande, pequeña. Básicamente, esa viene siendo la simbología. Es decir, para este ejemplo, mi conductor se convierte en una FEM o batería, o está produciendo una FEM. ¿Voy a notarlo? ¿Vale? Y en función de esto, se dice que sobre el conductor se induce ¿quién? Se induce una corriente. Es decir, mientras que esté en movimiento, cortando las líneas de campo magnético y sin que salga la región de campo, si ustedes notan el dispositivo, que puede ser un amperímetro, puede ser un galvanómetro, va a existir una corriente. El sentido de esta corriente, si lo vemos por quién, por la regla de la palma de la mano derecha, nos lo está dando el vector de fuerza. Es decir, la corriente estaría circulando desde este punto hacia este punto. Es decir, el sentido de la fuerza magnética. Una manera para poder conocer esto se conoce como la regla de Fleming, que en su libro viene, aquí se lo anoto, que es una abreviación de la regla de la palma de la mano derecha.
¿Cuál es la diferencia? Que con Fleming únicamente utiliza no tanto la palma, sino 3 dedos. Pero bueno, esa va a ser su tarea para que la investiguen. Y nada más se las comento rápido. Y esto lo voy a poner acá. Pequeño. Y la copia. El sentido de la fe inducida. Okay. ¿Vale? Entonces, ese fenómeno se le conoce como fe inducida, y a su vez esa fe inducida produce una corriente inducida. ¿Vale? Otra variación de esto es que podemos verlo en función de quién, de la superficie del campo magnético. Y para eso déjenme compartirles otra imagen. Y vamos. Y otra imagen, que es el mismo caso. ¿Cuál es la diferencia? En el primer ejemplo vimos en función de quién, un conductor recto o un alambre. Y aquí tenemos el mismo experimento, tenemos un amperímetro de un galvanómetro, tenemos un imán de herradura, ese imán de herradura tiene una región o campo magnético, y aquí lo que tenemos un devanado o tenemos un embobinado, y funciona de la misma manera. El embobinado, en uno de quién, una de las caras del imán, eso tiene un movimiento descendente. Este movimiento va a iniciar, digamos, en este punto y termina acá. Durante este periodo, lapso de tiempo, únicamente es cuando se va a generar quién, la FEM, y esta misma FEM va a generar una corriente inducida. ¿Sobre quién? Sobre el embobinado o las espiras o el devanado de la bobina. ¿Vale? Aquí únicamente el ejemplo es que pone el amperímetro, pone un galvanómetro, y obviamente esta aguja tiene que tener una variación, es decir, se tiene que mover hacia la derecha. ¿Vale? Ahora, en este caso, ¿cómo determinaríamos el sentido de la corriente? Lo podemos hacer por la palma derecha. Primero lo que tenemos que hacer es ubicar los sentidos de quién, del vector de campo, por lo tanto ponemos físicamente la mano derecha y con los dedos apuntando hacia la izquierda, es decir, hacia la cara sur. Después el movimiento nos está indicando esta flecha que va hacia abajo. ¿Qué tendríamos que hacer? Girar nuestra palma con el pulgar apuntando hacia el suelo o hacia el piso, ¿cierto? ¿Qué implica? El vector de fuerza va a ser entrante a este plano. Si notan, aquí tenemos dibujadas las líneas de quién, de flujo de la corriente eléctrica. Dijimos que el vector de fuerza es lo que va a hacer quién, que los electrones se alineen y empiecen a circular en ese sentido. Por lo tanto, la fuerza va hacia adentro. O va hacia adentro, va hacia adentro del plano. Por lo tanto, está haciendo este movimiento. Es un sentido en función de quién, del embobinado, un sentido antihorario. Es decir, está entrando por acá, es un sentido antihorario, es entrante del vector fuerza al plano, y obviamente por el espiral que está haciendo sobre todas las espiras, sale por este lado. No sé si se entendió hasta ahí. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, ahora lo vamos a hacer en función de la variación del área. Entonces, voy a buscar imagen. Bueno, antes de eso, me pasaba a comentarles y voy a compartir esta imagen.
Aquí tenemos esta imagen, de hecho es de Tipens, y estamos hablando de lo mismo, de inducción magnética o de una fe inducida. ¿Qué implica? Esto lo vamos a dividir, bueno, por una línea, porque tenemos dos casos. El primer caso, este va a ser el primero, y este va a ser el segundo. En el primer caso tenemos un amperímetro galvanómetro conectado a un embobinado o una bobina, y tenemos un imán. Este imán, por la dirección que tiene esta flecha, lo que me indica es que el movimiento que va a hacer es de derecha a izquierda y va a entrar en el embobinado como si fuera su núcleo. ¿Qué es lo que va a suceder? Al momento que tenemos quien conectado al galvanómetro sobre la espira, va a estar circulando quién, una corriente producida muy pequeña por quién, por mi dispositivo, casi la corriente va a ser despreciable. Por consiguiente, la aguja tendría que estar en cero. Después, al momento que el imán se empieza a acercar, va a producir tanto la fe inducida como la corriente inducida en función del movimiento. Es decir, aquí vamos a tener una fuerza de quién, de repulsión entre quién, entre el lado norte de mi bobina y el lado norte de mi imán. Cuando el imán llegue a un punto tal de que la fuerza de repulsión sea vencida por el movimiento, va a haber un cambio de flujo magnético. Y ese cambio de flujo magnético va a implicar que la corriente que se va a inducir sobre el embobinado va a ser en sentido contrario al movimiento. Es decir, cuando este imán lo tenga ya entrando a la bobina, la corriente que va a producir, el sentido que va a tener va a ser hacia la derecha, ¿vale? Y se va a mantener esa corriente o va a existir esa fe inducida hasta que el movimiento esté en la región del campo magnético, que en este caso va a ser ¿quién? El embobinado, y una vez que salga del embobinado del imán, es cuando se va a perder esa fe, y por lo tanto se va a perder esa corriente inducida. Recordemos que esto es, uno es consecuencia del otro. ¿A qué me refiero con esto? Si existe una FEM, por consiguiente, en ese mismo instante que se produce la FEM, también se va a producir la corriente inducida. No se puede producir la corriente inducida si previo a esto no hubo una FEM. No puede existir una FEM si previo a esta tampoco existió una corriente inducida. ¿Cuándo se va a acabar? Hasta que la cara norte de mi imán salga del embobinado. Cuando eso suceda, otra vez la aguja va a caer a cero. Ahora, aquí lo vamos a ver por inducción. ¿Qué es lo que va a implicar? Tenemos dos bobinas. La primera bobina, bueno, aquí lo dice que la bobina A es todo este conjunto. Y la segunda bobina es esta. ¿Cuál es la diferencia? Que la bobina B únicamente está conectada al amperímetro. Después, la bobina que tenemos a la izquierda, que es la bobina A, además, tiene una resistencia variable. ¿Qué es lo que va a suceder? Al ser una resistencia variable, esto lo podemos imaginar o visualizar como si fuera un potenciómetro o como si fuera un preset. Si ustedes los conocen, es una especie de eje que lo podemos girar. Y en función del giro podemos aumentar o disminuir la resistencia. Bueno, y también está conectado a una fuente, a una batería. Y aquí tenemos el interruptor que puede abrir o cerrar el circuito. Cuando el circuito está abierto, implica que no está circulando corriente a través de la bobina A. ¿Qué implicaría? Que la bobina B, que está conectada a un galvanómetro a un amperímetro, la aguja tendría que estar marcando posición de cero. Cuando se cierra el interruptor en la bobina A, automáticamente va a registrar una fe inducida la bobina B. Por consiguiente, la aguja, de estar en una posición en cero, va a pasar a marcar X cantidad de corriente. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a implicar? Que el momento que circula la corriente por la bobina A, con el circuito cerrado, y por acción de quién? De los campos magnéticos, se va a generar en la bobina B una corriente inducida. Es decir, aquí se va a generar también un voltaje y una corriente producido de quién? De A, e inducido a la corriente B, perdón, inducido a la bobina B. Si yo varío mi resistencia, puedo tener dos casos: que aumente quién, la intensidad de la corriente, o que disminuya la intensidad de la corriente. Obviamente, si disminuye o aumenta la intensidad de la corriente, implica que también que la FEM o el voltaje que circula también va a estar variando en la misma proporción, ¿vale? Y lo mismo sucedería con la bobina B por efecto de inducción. No sé si me expliqué. ¿Dudas en esa? Entonces sí, ahora les comparto en función
la variación del área. Okay. Ahora tenemos el caso de un conductor recto. El conductor recto que muestra la figura es esta porción de alambre. A su vez, ese conductor está corriendo o se está desplazando a través de otro conductor en forma de herradura o en forma de U. ¿Qué es lo que va a implicar? El movimiento, aquí tenemos el vector velocidad, dice que va hacia la derecha. Por lo tanto, el conductor empieza en esta posición. Cuando empieza en esta posición, no existe P inducida, por lo tanto tampoco existe corriente inducida. Conforme se empieza a desplazar, empieza a producir ¿quién? Una P inducida. Pero como está apoyado sobre ¿quién? Sobre el conductor que está doblado en forma de U o en forma de herradura, implica que está cerrando un circuito. Es decir, la corriente que se está produciendo a través de ¿quién? Del conductor que se está desplazando, que es donde realmente se está generando la P, por contacto, está formando un circuito cerrado. ¿Entre quién? Entre él mismo y el conductor que está formado en forma de herradura. Conforme se empieza a desplazar, la porción del área o la porción del circuito cerrado se empieza a hacer de un área mayor o de empieza a conformar de mayores de magnitud, como quieran ver, hasta el punto que sale de la región del campo magnético y obviamente entra al conductor, ya deja de apoyarse sobre el alambre en forma de U de herradura y deja de producir una FEM, ¿vale? Esos son los dos casos. Aquí es el mismo método para conocer el sentido de la corriente. Podemos hacerlo inicialmente por la regla de la palma de la mano derecha. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría la punta de los dedos apuntando hacia el piso. El movimiento va hacia la derecha, por lo tanto tenemos que girar la palma o la mano y el pulgar me queda viendo hacia la derecha y la fuerza va a ser entrante hacia dónde, hacia el plano. Que este vector es lo que me está indicando el sentido de quién, de la corriente, ¿vale? Aquí si lo vemos con el plano viendo hacia la cara, es decir, con el campo entrante al plano, veamos que el sentido de giro que tiene la corriente sería el sentido antihorario, ¿vale? Si lo hiciéramos ¿quién? Por la regla de Fleming, sería poner su mano derecha y tienen que empuñar toda. Mientras que la empuñan, tienen su pulgar, tienen su índice, su dedo índice y su dedo medio. Entonces, el pulgar va a ser ¿quién? La dirección del movimiento. El índice va a ser la dirección de ¿quién? Del campo magnético. Y el dedo medio va a ser la dirección de la corriente. Aplicando la regla de Fleming, primero tendremos que poner el dedo índice viendo hacia abajo, ¿cierto? Después tendremos que girar el dedo gordo o el dedo pulgar hacia la derecha, que es la dirección de la velocidad, y entonces el dedo medio estaría viendo hacia nuestra pantalla o hacia el plano, ¿vale? Ahora, en función de eso, vamos a definir los modelos matemáticos. Entonces, me regreso. Ya sea para el caso de ¿quién? De este ejemplo, que únicamente era el conductor que atravesaba, cortaba las líneas de flujo de campo magnético, y para cualquiera de estos dos ejemplos que estamos hablando de embobinados, vamos a tener el siguiente modelo matemático. El siguiente modelo punto, lo voy a pintar acá. Bueno, esto que vimos tiene dos nombres. Bueno, un nombre, pero se le conoce ya sea por el fenómeno que es difusión puede ser inducida. Entonces, como le dije, voy a leer cada herramienta se le conoce el modelo.
Entonces la corriente eléctrica va a llevar la misma dirección que la fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la fuerza magnética es que está separando las cargas positivas de las cargas negativas, es decir, está separando protones y neutrones. Al momento que hacemos esto, si te das cuenta, aquí en esta analogía, este conductor, tú puedes quitar las líneas de medición del amperímetro del galvanómetro y si únicamente dejas tu conductor, que es lo que representé aquí, mientras que exista el movimiento a través de la región de campo magnético o el espacio de campo magnético, el conductor se va a comportar como una FEM, como una batería. De hecho, aquí lo que me faltó únicamente sería colocar esto, ¿sale? En donde sabemos que la línea más grande hace referencia al positivo, la más corta hace referencia al negativo. Es por eso que aquí, en el dibujo que te pongo acá, estoy representando el conductor. Y en el conductor sabemos que a través de él es donde se va a hacer el movimiento de las cargas eléctricas. ¿Cuáles son esas cargas eléctricas? Cargas positivas y cargas negativas. Así quedarían separados por el efecto de la fuerza magnética. ¿En función de quién? De la región de un campo magnético y a su vez el conductor tenga movimiento. Si no tiene movimiento, no va a suceder esto. No sé si me expliqué. Sí, y ahí está tomando el sentido convencional, ¿no? Que sale por positivo y entra por negativo. Así es, va de más a menos. Porque si tú ves el flujo, aquí empieza y tenemos que cerrar el circuito y tiene que regresar acá. Va de más a menos. ¿Cómo hacemos que si inviertas ese sentido, inviertas el movimiento? Si tú inviertes el movimiento, en lugar de que vaya hacia la derecha, ahora va hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a suceder? El vector de fuerza va a cambiar, porque cambió ¿quién? El de movimiento, por lo tanto el vector de fuerza, si el movimiento va hacia la izquierda, el vector de fuerza va a ir hacia abajo. ¿Qué va a implicar entonces? Que aquí van a quedar mis cargas positivas y arriba van a quedar ¿quién? Mis cargas negativas. ¿Sí? Ok, y dijo que solamente cuando hay movimiento va a haber una corriente eléctrica, ¿verdad? Así es, cuando únicamente sí, solo sí exista movimiento del conductor a través de la región de campo magnético, es decir, cuando empieza a cortar las líneas de flujo magnético de campo magnético, solo es cuando se va a dar la fe inducida. Si se da automáticamente la fe inducida, valga la redundancia, en automático se genera ¿quién? La corriente. Es decir, tú no puedes separar la corriente de una diferencia potencial, ni tampoco puedes separar de la diferencia potencial la corriente. Siempre van a existir las dos, o siempre van a coexistir las dos. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, pues todos estos fenómenos que vimos se le conoce como inducción electromagnética o como fe inducida. Entonces, el modelo matemático para poder calcularla es en función de quién, de la ley de Faraday. Entonces, vamos a botarla. Faraday. La ley de Faraday tiene que ver, obviamente, en función del fenómeno. Y aquí tenemos dos cosas que son importantes, que es la región del campo, y la región del campo está dada por ¿quién? Por las líneas de flujo magnético y el área, es decir, la superficie que está impregnando, permeando esas líneas de flujo. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Como está produciendo una FEM, cambio ya, la FEM inducida, va a ser igual. Aquí podemos tener el caso que sea para un conductor, una espira o una bobina. Entonces, vamos a poner N, que hace referencia al número de vueltas. Esto va a estar multiplicado por la variación de ¿quién? Del flujo. Trato de dibujar un delta, digo por si yo la única que busco una A. Por variación de flujo magnético.
y la variación del tiempo. Bueno, esto es phi. Esto es lo que vimos casi al inicio del curso. ¿Vale? Y aquí, dato importante, la P siempre dijimos que se produce en sentido contrario al movimiento que lo produce. Por lo tanto, en el modelo siempre van a ver que aquí es negativo. ¿Vale? ¿Y en qué se va a medir? Se va a medir en Weber sobre segundo. ¿Vale? Y aquí hay que tener un dato importante. Un Weber sobre segundo va a equivaler o va a ser equivalente a un volt. ¿Vale? Es en el caso el conductor de la espiral gomida. De hecho, déjenme aquí ponerlo con rojo. Este va a ser el modelo matemático que vamos a empezar a trabajar. Entonces, insisto, es para este caso que vimos, que es un conductor, y para estos dos casos, que es una bobina por el cual se introduce un imán, o tenemos dos bobinas y una bobina induce a la otra. Y para el último caso, aquí lo que estamos viendo, tenemos una variación del área, es decir, de la superficie. Por lo tanto, aquí en función de la FEM, y recordando el modelo que vieron en física 3, sabemos que la FEM es igual a ¿quién? Al trabajo sobre ¿quién? Sobre la carga, ¿no? Aquí trabajo, con el trabajo sabemos que está dado por fuerza por distancia. Y la carga queda igual. Y en mi modelo, la fuerza va a ser la fuerza magnética. Recordemos que la fuerza magnética está dado por ¿quién? Por la carga, multiplicado por el vector de campo, y multiplicado por el vector de ¿quién? De velocidad, ¿cierto? Y la distancia, aquí va a ser simplemente el largo que va a tener ¿quién? El conductor. Y el largo me refiero a su sección. Recuerden que esto, bueno, un poco, esto es lo que estamos viendo. Ahí está el largo. Todo eso que estamos viendo. Entonces tenemos que sustituirlo. Tendría que la fuerza va a ser igual aquí. Va a ser igual aquí. Carga, el campo, la velocidad, y abajo aquí me va a quedar la carga. Por lo tanto, esto va a ser igual. Esto va a ser igual aquí. Campo, multiplicado por aquí. La velocidad todo a distancia. Voy a poner L de longitud.
Esta otra se elimina. Ver qué es campo, velocidad, y va a ser la longitud. Y de aquí mismo también podemos sacar que esto puede ser igual, podemos ponerle el seno de teta. Realmente muchos lo omiten porque para que esto se dé, bueno, esto para que se dé siempre tiene que ser perpendicular. Entonces, como es perpendicular, el seno normalmente siempre tiende a 1. Por lo tanto, para el cálculo de la P, va a ser igual aquí. El campo, la velocidad. ¿Vale? Y ese es el caso cuando tenemos un conductor en movimiento. Ojo, y aclaro, para ambos casos, ya sea la bobina, el imán, todo tiene que estar en movimiento. Aquí realmente la ventaja de esto es que mientras el conductor se vaya alejando sobre la herradura, se hace más grande el área. Por lo tanto, existen más líneas de flujo magnético que atraviesan esa área. Por lo tanto, se tiene una mayor ganancia de quién, de la FEM. Si el recorrido de este conductor es en sentido contrario, si es a la izquierda, ¿qué sucede con el área? El área va disminuyendo. Por lo tanto, las líneas de flujo que pasan a través de esa área es menor. Por lo tanto, la FEM es mucho menor. Si baja la FEM, baja la corriente inducida. Si aumenta la FEM, aumenta la corriente inducida. No sé si me di a entender. ¿Dudas en esto? Sí. La letra que está del lado izquierdo de la fórmula es epsilon, la que escribió. La fórmula que está al lado izquierdo. No, de la que acabo de encerrar en rojo, la letra que está del lado izquierdo de la ecuación. No, no es epsilon, es FEM. Igual no Okay. es una E. Es una E de FEM. ¿Ve que es media rara? O sea, igual que esta, intenté hacerla como una FEM. Esta. ¿Vale? Epsilon, recuerden que siempre se escribe con I minúscula. Ok, profe, gracias. De nada. Dale, si no tienen duda, porfa, traten de hacer los problemas del capítulo 31, de 31 punto, a ver, 31.1 al 31.8, ese es el punto. ¿Vale? Todos son de pequeña inducida. ¿Vale? Déjenme sacar la lista.